Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jessie Smith. Les doy la bienvenida a una nueva entrega del podcast Tipos de Amnesia. ¿Qué se me olvida y por qué? Esta semana contamos con la presencia de Ruth Mónica Díaz, que estudia neuropsicología. Y atención, el tema de esta semana es la amnesia disociativa. Bienvenida, Ruth. Pasamos de hablar de amor a amnesia. Las dos comienzan por A, pero hay grandes diferencias, ¿verdad? Buenas tardes, Jessie, y buenas tardes a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación de nuevo. Estoy encantada de compartir otro ratito contigo y con tus oyentes. Como decía, amor y amnesia, ambas comienzan por A. Podemos iniciar el diálogo diciendo lo siguiente. La A de amor, ese entendimiento del amor y esa forma de amar, de vincularse, por ejemplo, con conductas que se manifiestan, ¿no? Imaginemos ahora una pareja. Quizás nos venga a la mente alguna cercana donde hemos visto cómo una parte trata a la otra y pensamos, pero ¿cómo le habla así? ¿Cómo le hace eso? Qué crueldad, ¿no? Puede que lo hayas visto. Pues vamos más allá. Esa persona que trata a la otra parte de una manera durísima, ¿qué puede generar en su pareja? Pues un sufrimiento tan profundo, es decir, una experiencia tan abrumadora, que de la forma más adaptativa que esa persona encuentra para sobrevivir, pues probablemente ha sido dividir, fragmentar esas experiencias en emociones, en sonidos, en imágenes, pensamientos, sensaciones físicas relacionadas con todo lo experimentado. Si nos damos cuenta, estamos hablando de fragmentos sensoriales de recuerdos. No existe una integración. ¿Cómo podríamos recuperar lo vivido si no está codificado en nuestra memoria biográfica? Difícil, complicado, ¿verdad? No codificar implica que no hemos tomado esa información sensorial al momento y la hemos transformado en representaciones que puedan almacenarse de manera organizada en la memoria. ¡Wow! Empieza fuerte. Pongamos en contexto a quienes nos escuchan. ¿Qué es la amnesia disociativa y qué características tienen para que nuestros oyentes la reconozcan? La amnesia disociativa, Jessie, genera incapacidad para recordar información personal importante. En general, esta información suele ser de naturaleza traumática o estresante, como vimos antes. Existen en este caso lagunas en la memoria que son mucho más severas que un olvido normal. Además, no se trata de una afección médica o resultado del consumo de sustancias. La persona con este tipo de amnesia puede haber olvidado ciertos periodos de su historia vital, eventos específicos, incluso información completa de su vida pasada, dependerá del caso, claro. Sobre las características, pues podríamos notar fallos en la integración de la conciencia, de la memoria, la identidad, la emoción, la percepción y el comportamiento. Te pongo en situación. Si ahora mismo alguien gritase fuego, ¿qué pasaría en ti? Imagínalo. ¿Seguirías escuchándome tranquilamente o notarías una activación distinta en tu sistema nervioso que te haría percibirte en alerta, temer por tu vida? Vamos, seguro que sí, ¿no? Pues imagínate de forma similar ese nivel de activación ante eventos de tu vida. Secretarías adrenalina para poder defenderte de potenciales amenazas que te ayudarían a grabar en la mente esos incidentes. Sin embargo, con exceso de horror en el sistema, este se satura, diríamos algo así como se avería. Por resumirlo mucho, claro. Fíjate cómo puede afectar la capacidad de recordar que en una revisión sistemática, algunos pacientes experimentaban una pérdida focal de memoria que abarcaba un periodo de tiempo limitado, por ejemplo, unos 5 años de su vida, o un tema específico como una relación que habían vivido con alguien o una experiencia laboral. La mayoría de las veces eran situaciones estresantes. Sin embargo, algunos pacientes exhibían una visualización más espectacular de sus síntomas, con una amnesia global que abarcaba toda su vida e incluso a veces la pérdida de la identidad y una fuga. Imagínate hasta qué punto puede llegar, ¿no? Es duro para algunas personas no poder recordar partes de su vida, sentir que hay lagunas irrecuperables, sentir que su cuerpo reacciona ante eventos de forma exagerada sin comprender el porqué, activarse en exceso ante, por ejemplo, un olor, un sonido, una cara, un gesto, una situación. Es increíble, al escucharte pienso cómo nuestro sistema nervioso de forma aparentemente sabia nos protege y a la vez es duro. Porque si, como dices, está demasiado tiempo activado sin que esté pasando nada de eso, de lo que estabas comentando, supongo que genera un desgaste. No hay una discriminación ajustada a la realidad sobre el peligro, aparte de no comprender o saber por qué la persona se siente y se experimenta así.
porque su memoria no le ayuda, está claro, resumiendo mucho. ¿Podríamos ahondar un poquito más sobre las causas y los síntomas de la amnesia disociativa? Sí, mira, de forma similar a lo que has dicho, lo que comenta Bensel van der Kolk en su libro El cuerpo lleva la cuenta, el sistema de percepción de las amenazas del cerebro ha cambiado y la huella del pasado dicta las reacciones, si te das cuenta. De entre las causas, los autores suelen señalar el estrés, traumas, podemos hablar de abuso sexual o físico en la infancia. Piensa por un momento en casos de hijas violadas por su propio padre, abuelo, tío, hermano, un primo, abusos sobre su cuerpo de distintas maneras, sin violación también. Figuras supuestamente de confianza donde la dificultad está en integrar una experiencia así, en una mente aún inmadura que no alcanza a poner en contexto lo que ha sucedido. Para McHenry, en algunos casos, cuando consiguen decir algo, no se atienden, en ocasiones se tapa. ¿Puedes hacerte una idea de la huella que deja ningunear un evento vital de esas dimensiones? Más causas, pues ser testigo de una muerte violenta por parte de alguien en la familia, un suicidio, incluso presenciar intentos de suicidio en la infancia, presenciar malos tratos reiterados, vivir malos tratos tanto físicos como psicológicos, desastres naturales o accidentes, negligencia parental, abandono en la infancia por parte de la figura de apego. No solo hablamos de abandono por distancia física, también deja huella convivir con figuras parentales completamente ausentes. Y aquí traemos la importancia del apego, como bien definió John Bowlby, y cómo en la infancia, por muy mal que te traten, la figura de apego, la lealtad de los hijos a los padres es una muestra de amor realmente incondicional. Otra cuestión es la factura que pasan todas esas vivencias, como estamos viendo. Por eso es importante no normalizar y dejar pasar lo que nos deja huella, como llamó la psicoanalista William Niederland, el asesinato del alma, porque como bien expresa, borrar la conciencia y cultivar negación suele ser esencial para la supervivencia, pero claro, el precio es que pierdes la pista de quién eres, de lo que estás sintiendo y de en qué y en quién puedes confiar, que es aún más duro. Por otra parte, los síntomas que se pueden observar son amnesia retrógrada para recuerdos personales, pueden existir manifestaciones de depresión, de ansiedad, riesgo de ideaciones reiteradas e intentos de suicidio, situaciones que generan discapacidad para afrontar la vida, básicamente. Otras manifestaciones pueden ser culpa, vergüenza, rabia, frustración, ira, aislamiento por falta de comprensión de lo que sucede a la persona y del entorno también. Me parece tan increíble y tengo tantas preguntas sobre lo que estás comentando. Vamos a ir ahora con cómo se diagnostica y a qué tratamientos podemos optar. El diagnóstico se comienza por descartar afecciones médicas, por ejemplo, problemas neurológicos, alguna lesión cerebral o consumo de ciertas sustancias que han podido provocar daños en el paciente. Consumo actual que no se haya comunicado y que provoque disociaciones temporales, claro. Una vez descartada la parte médica, pasamos a la evaluación psicológica detallada. En este caso, la mejor opción es buscar un especialista en trastornos disociativos. La evaluación será muy minuciosa, averiguando los efectos del condicionamiento asociado al trauma. Se comienza por la evaluación clínica estándar, una segunda fase con preguntas sobre los síntomas disociativos para pasar a una evaluación más específica con historias de experiencias traumáticas. Se pueden usar diversos cuestionarios, inventario multidimensional de disociación, por ejemplo, el MID-60, no sé si lo conoces, la escala de experiencia disociativa, MID, el cuestionario de disociación somatoforme, SDQ-20, y una tercera fase donde se evalúa la estructura disociativa de la personalidad del paciente, cómo funciona su personalidad y cómo fue evolucionando dicha estructura. Hay que tener en cuenta que a veces el paciente llega con varios diagnósticos. Es como si lo hubieran fraccionado en partes con diagnósticos distintos, por ejemplo, de fibromialgia, colon irritable, cefalea tensional, puedes encontrarte dispauremia, trastornos de conducta alimentaria, ansiedad, depresión, incluso pueden llegar ya medicados y con gran malestar. Ponte en el lugar de ello, además de desconfianza ante la posibilidad real de mejora. Es interesante generar en las primeras fases una buena alianza terapéutica para rebajar resistencias y crear un clima de confianza, adherencia al posterior abordaje con el tratamiento, claro. Los tratamientos serán variados según el tipo de disociación.
localizada cuando existe incapacidad para recordar un evento o periodo específico relacionado con el trauma. Puede ser selectiva cuando son solo algunos eventos del periodo traumático. Generalizada cuando nos encontramos con pérdida de identidad e historia de vida, que es más severo y común en veteranos de guerra. Y la fuga disociativa, que se da en más raras ocasiones, ¿no? Y aquí lo que vemos es un viaje súbito e inesperado con una nueva identidad temporal que puede durar horas o meses. Se tiene en cuenta, como ves, cada caso para el abordaje, porque se trata de ayudar a la persona a procesar lo sucedido y que pueda desarrollar mecanismos de afrontamiento más adaptativos y saludables en su día a día a través de la terapia, de estabilización, análisis de eventos traumáticos para integrar las partes disociadas y finalmente desarrollar habilidades cognitivas y emocionales. De verdad, este tema daría para varios podcasts. Fíjate que habla de estar con varios diagnósticos sin llegar a la raíz del problema, lo que a la persona le genera ese malestar y esas pérdidas de memoria. ¿Qué impacto tiene esta amnesia en la vida diaria de las personas? Como ya hemos ido nombrando, no solo se trata de problemas de memoria, el no poder recordar partes. También puede pasar que de repente surjan los llamados flashbacks y la persona los vive con una intensidad tremenda, generándoles malestar. También se pueden dar dificultades para establecer y mantener en el tiempo relaciones porque les cuesta confiar. Pueden sufrir problemas de identidad, saber quiénes son. Para ello es básico saber, o si no, por lo menos sentir que sabes quién eres, qué es lo que ha sido real en tu vida, porque piénsalo, a todos nos sienta bien observar lo que nos rodea y poder etiquetarlo correctamente. También nos ayuda a poder confiar en nuestros recuerdos y distinguirlos de la imaginación, algo que a las personas que sufren amnesia disociativa les cuesta. Como hablamos antes, depende del evento traumático y si este fue en la infancia y por lealtad a la figura de apego, el precio de esta lealtad genera sentimientos insoportables de soledad, desesperación y bastante rabia e impotencia. Esa rabia en estas personas suele dirigirse hacia ellas mismas en forma de depresión, autodesprecio y actos autodestructivos en muchas ocasiones. Parece una especie de odio a uno mismo, como si nada fuese seguro, incluyendo el propio cuerpo. Imagina la dureza de vivirse así y sentirse así. Así que aprender a confiar en la propia persona y en los que les rodean es uno de los retos. Como vimos también, son vidas en las que existen como base una lucha permanente contra peligros invisibles que agota y deja a la persona deprimida y desgastada. El no ser capaz de rebajar la hiperactivación e hipervigilancia pasa su factura, como estamos viendo. No solo esto, pueden sentir cómo los acontecimientos del día a día se tornasen menos emocionantes. Al no asimilar profundamente lo que sucede alrededor, esto les impide sentirse vivos, lo que complica sentir emociones como alegría, molestia, concentración en las tareas. Esa sensación de no estar vivo en el presente mantiene a la persona más aprisionada en el pasado. Puedes ver cómo se sobresaltan con facilidad y pueden actuar de forma desmesurada o bloquearse. Me parece durísimo lo que estás contando. Para el paciente no es fácil, pero intuyo que afrontar casos así para el terapeuta tampoco. ¿Con qué desafíos se enfrentan los profesionales de la salud en el manejo de este tipo de amnesia? El primero es no caer en secos al comenzar la evaluación, ahondar lo más profundo y no dar por sentado. No todos los terapeutas están capacitados para abordar casos de esta índole. Es primordial saber derivar a tiempo y no retraumatizar. Aquí la humildad y el ego poroso son muy importantes. Tener habilidad para dar el diagnóstico acompañado con psicoeducación sobre los pasos a seguir a partir de ese momento, generar tranquilidad y acompañamiento al paciente. Reconocer la posible negación por parte de la persona y ser paciente durante el proceso, saber interpretar la comunicación no verbal, estar en atención plena a gestos, cambios en la voz, en la entonación, evitación al tratar ciertos temas, contar con la destreza para gestionar el tipo de vinculación de un paciente, así, de este estilo, comprender su narrativa, la posible falta de capacidad al verbalizar sentimientos y pensamientos, el abordaje de lagunas manifiestas o posibles en su memoria autobiográfica.
la experiencia subjetiva de disociación, el uso de la síntesis inusual con la que te puedes encontrar, usar la tercera persona al narrar, interrupciones, lapsus, posible vaguedad, cambios abruptos. A eso le sumamos la difícil tarea si el terapeuta comparte el mismo problema y no ha realizado su propia terapia. Y por otro lado, saber manejar ataques de pánico o ansiedad por parte del paciente durante la consulta, al traer algún tipo de memoria durante la sesión. Ha sido una charla esclarecedora, Ruth. Seguro que, como yo, quienes nos escuchan seguirán reflexionando sobre este tema. Y más, de una persona probablemente pedirá ayuda porque habrá descubierto que sus dificultades pueden tener una causa más profunda de lo que imaginaba. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y ya saben, pedir ayuda no es de débiles. Me despido de ti y me despido de nuestros oyentes. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo de este podcast. Ya saben, no se olviden de él.